A lo largo de la historia, cientos de barcos han desaparecido sin dejar rastro en las profundidades del mar. Algunos se hundieron en medio de tormentas, otros simplemente dejaron de comunicarse y jamás volvieron a puerto. Pero hay un puñado de casos que destacan por lo extraño, lo inexplicable y lo escalofriante. En el vídeo de hoy, mi oyente, te traigo 5 desapariciones en alta mar que a día de hoy siguen desconcertando al mundo. Prepárate para sumergirte en un viaje a lo desconocido, donde el mar calla pero nunca olvida. Y ahora sí, sin más dilación, suscríbete, comenzamos. Este caso ocurrió en febrero de 1963. El SS Marine King, un buque de 160 metros de largo adaptado para transportar azufre fundido, zarpó del puerto de Beaumont en Texas rumbo a Norfolk, Virginia. A bordo iba una tripulación de 39 hombres, pero estos nunca llegarían a destino, ya que la última comunicación que se realizó desde el barco fue una transmisión rutinaria el día 4 de febrero. Luego sería un silencio total. Pero lo más inquietante del caso es que no había una tormenta en la zona ni se detectaron señales de emergencia. De hecho, la Guardia Costera de Estados Unidos emprendió una búsqueda que duraría por 19 días, extendiéndola por casi 400.000 kilómetros cuadrados del Golfo de México. Y lo más inverosímil sería que lo único que se recuperaría fueron restos mínimos, como un salvavidas, una balsa dañada y algunos restos de la carga. No había señales de una explosión ni de fuego. Tras varias investigaciones posteriores se revelaría que el buque había sido reconvertido en un petrolero durante la Segunda Guerra Mundial. Y debido a esta reconstrucción presentaba múltiples fallos de estructura. Transportar azufre a temperaturas extremadamente altas podría haber generado grietas, acumulación de gases o corrosión en el casco. Pero incluso con esas teorías no se pudo determinar el punto exacto del hundimiento ni recuperar ningún tipo de cuerpo o el cargamento. Tristemente, la familia de los desaparecidos reclamaron durante años una explicación oficial, pero solo recibieron un informe con más preguntas que respuestas. Desde entonces, muchos asocian esta desaparición con la mítica área del Triángulo de las Bermudas, ya que ocurrió cerca de su frontera occidental. Y hasta el día de hoy, el caso del Marine King sigue siendo uno de los más desconcertantes del siglo XX. El caso ocurrió en octubre de 2018, cuando el MV Alta, un buque mercante de bandera tanzana, sufrió una avería mecánica mientras viajaba desde Grecia hasta Haití. Sin capacidad de maniobra, quedó a la deriva en medio del Atlántico. Su tripulación fue rescatada por un barco estadounidense tras pasar 20 días aislada. Sería cuando el Alta fue abandonado y dado por perdido. Sin embargo, el barco no se hundió. Y lo que sigue de esta historia es una odisea digna de una película de terror. Y sería así, ya que durante casi 2 años este barco vagó en solitario por el océano. No se sabe con exactitud por dónde pasó, pero cruzó rutas muy peligrosas, llegando a soportar tormentas e incluso huracanes. Se lo llegó a ver en varios puntos según reportes de otras embarcaciones, pero siempre sin respuesta. Como si estuviera maldito, no llevaba ningún sistema de rastreo activo. Y no sería hasta febrero de 2020, tras una tormenta intensa, cuando apareció encallado en la costa rocosa de Ballycotton, Irlanda. Las autoridades irlandesas quedaron sorprendidas, ya que el Alta estaba cubierto de óxido y salitre, con los camarotes intactos, herramientas esparcidas, alimentos enlatados corroídos y papeles que todavía estaban en su sitio. No había señales de que alguien hubiese entrado al buque desde su abandono. Por ello lo apodaron el barco fantasma.
Y aunque expertos han atribuido su trayectoria a las corrientes y vientos oceánicos, muchos no pueden evitar notar lo improbable de su viaje. Cómo cruzó sin ser embestido o detectado, y cómo resistió tanto tiempo a la deriva sin hundirse. El Alta es hoy un símbolo del misterio que aún habita en nuestros mares. Y este caso nos lleva al día 15 de abril de 2007. Un catamarán llamado Cath Chu fue hallado a la deriva cerca de la Gran Barrera de Coral en Australia. Lo que encontrarían los rescatistas fue digno de una escena congelada en el tiempo. Al entrar, el motor estaba encendido, las mesas preparadas para comer, los sistemas electrónicos estaban funcionando, pero no había rastro de los 3 hombres que lo tripulaban. Ellos eran Deres Batten, de 56 años, y los hermanos Peter y James Dusted, de 69 y 63. Y lo más extraño es que todo en el interior del barco sugería que la tripulación había desaparecido de forma repentina. Las tazas de café estaban servidas, un ordenador portátil estaba también en funcionamiento y uno de los chalecos salvavidas estaba fuera de su sitio. No había señales de violencia y el mar estaba relativamente en calma el día que desapareció. Cuando las autoridades empezaron a investigar, analizaron grabaciones del GPS y una cámara digital que se había encontrado dentro. Y bien, en una de las imágenes tomadas poco antes de la desaparición, se ve a uno de los hombres pescando, mientras los demás no están visibles. La hipótesis más aceptada es que uno caería al agua por accidente, el segundo saltó para intentar ayudarlo y el tercero intentó maniobrar el catamarán y también acabó cayendo por error. Y bien, si esta es la teoría, pero igualmente muchos marinos y familiares lo consideran improbable. Todos eran navegantes con experiencia y prudentes. Lamentablemente, nunca se llegaron a recuperar los cuerpos y el Cath Chu fue remolcado a puerto, intacto pero silencioso. Y bien, como si el mar los hubiera borrado sin dejar huella. A día de hoy, el caso es considerado uno de los más misteriosos de la historia náutica australiana. ¿Y qué opinas tú sobre este caso? ¿Hubo juego sucio? ¿O piensas que realmente es válida esta hipótesis de que cayeron al mar? No lo sé, déjame tu respuesta en la caja de comentarios. En el caso 4 nos remontamos a mayo de 1968. Fue cuando el submarino de ataque nuclear US Scorpion desapareció en medio del océano Atlántico, mientras regresaba a la base naval de Norfolk, Virginia. A bordo de este viajaban 99 marinos. La última comunicación fue rutinaria y sin alertas. Luego, como en anteriores situaciones, se hizo un completo silencio, por lo cual pasaron 5 meses hasta que los restos de este submarino serían encontrados a más de 3.000 metros de profundidad, cerca de las Islas Azores. Lo más extraño en este caso vendría cuando las imágenes mostradas al US Scorpion partido en varias secciones, es decir, la proa estaba incrustada en el lecho marino, mientras el resto del casco parecía dañado por una presión colosal. Tanto que las zonas donde se almacenaban los misiles nucleares estaban separadas del cuerpo principal, lo que levantó todo tipo de sospechas. Lo que llevaría a la Marina de Estados Unidos a hacer una investigación. Pero el informe oficial fue ambiguo, es decir, se mencionaron posibles fallos del torpedo interno, mal funcionamiento de las válvulas o incluso detonación por accidente. Sin embargo, en plena Guerra Fría, surgieron rumores sobre un enfrentamiento con un submarino soviético o incluso un sabotaje interno. Los familiares de la tripulación han reclamado durante décadas la desclasificación completa del caso. Algunos documentos permanecen bajo secreto y hay quienes aseguran que hubo señales interceptadas por satélites que fueron ignoradas.
Esta tragedia del USS Scorpion dejó muchas más preguntas que respuestas y se mantiene como uno de los episodios más inquietantes de la historia militar estadounidense. Las profundidades del mar son un misterio. ¿Crees que pudo haber sido provocado por algún monstruo marino? Y sí, sé lo que estarás pensando. Esto no es una embarcación, pero el vuelo MH370 de Malaysia Airlines merece su lugar en esta lista por la conexión directa que tuvo con el mar, ya que el 8 de marzo de 2014, este avión con 239 personas a bordo desapareció mientras sobrevolaba el Océano Índico. Su ruta era de Kuala Lumpur hasta Pekín. Las primeras horas tras la pérdida de contacto fueron cruciales, pero se cometieron algunos errores, ya que se pensó que el avión había cambiado de rumbo de manera voluntaria. Pero al intentar localizarlo un poco más tarde, simplemente vieron que había desaparecido de todos los radares. La búsqueda del vuelo fue internacional, además una de las más costosas y extensas de toda la historia. Se centró en una zona amplia del Índico Sur. Se llevó a rastrear miles de kilómetros cuadrados con sonares y vehículos submarinos, pero los resultados fueron mínimos, ya que solo se encontraron algunos fragmentos como parte de un flaperón que llegaron a playas remotas como la isla Reunión. Y como imaginarás, surgieron muchas teorías: secuestro, sabotaje, fallos mecánicos, incluso que el piloto decidió acabar con su vida. Un informe independiente apuntó que alguien en cabina podría haber despresurizado el avión intencionalmente. No obstante, ninguna de estas versiones se han podido confirmar. Lo más inquietante no es solo la falta de respuestas, sino el hecho de que en plena era tecnológica un avión de gran tamaño pueda desaparecer sin dejar rastros. El MH370 permanece como uno de los mayores misterios del siglo XXI y que lo vincula con los otros casos de esta lista. Es el mismo patrón, es decir, la inmensidad del mar como cómplice del silencio. Y bien, mi oyente, estas historias nos recuerdan que el mar es un lugar tan hermoso como implacable. Puede conservar secretos durante siglos y a veces se lleva consigo vidas enteras sin dejar explicaciones. Por ello, es considerado el mayor cementerio del mundo. En la era de la tecnología y la vigilancia global, estos casos siguen desconcertando. Y quizás esta es la parte más inquietante, que aún hay cosas que escapan a toda lógica, que lo profundo del mar sigue guardando sus misterios. Y mientras el hombre siga intentando dominarlo, el mar seguirá recordándonos que hay cosas que simplemente no quieren ser encontradas. Me gustaría saber qué opinas sobre estos casos. Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Y como siempre, si te ha gustado este vídeo, por favor apóyalo con un like, que eso ayudaría mucho. Y suscríbete si aún no lo has hecho, para seguir disfrutando de estas historias inquietantes. Espero que tu día sea fantástico. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate mucho. Adiós.